Bienvenidos a esta nueva edición de Periodismo de Opinión, que en vivo y en directo estamos compartiendo con ustedes y con la gente amiga tanto de San Rafael como de General Alvear a través de nuestro canal TVA, Canal 4 aquí, Canal 10 en Alvear, hoy jueves 28 de junio del año 2018. Como lo anticiparon en nuestra edición de noticias, vamos a hablar en principio con un tema que todos ustedes ya conocen, sobre el que se ha estado hablando, sobre el que hemos compartido distintas entrevistas y esta semana ha tenido bastante difusión. Una caminata a modo de acto, pero sobre todo una caminata concreta que se va a llevar adelante este jueves 29 de junio, viernes 29 de junio, que es la festividad de San Pedro y San Pablo, es mi festividad, entonces ya me estoy emocionando, doctor, discúlpeme, por favor. Se va a hacer este viernes, decíamos, aquí en el centro de la ciudad, y nos están acompañando para hablar de este tema el doctor Ángel Gargiulo y también el pastor Víctor Doroschuk, que son dos de las personas que a través de distintas instituciones que ellos están representando y a nivel personal también, llevan adelante esta organización. Es una caminata por la vida, por consiguiente, en contra de quienes promueven el aborto. Les agradezco muchísimo que hayan venido, doctor y pastor, y que nos acompañen en estos momentos. Necesitamos de ideas clarificadoras en muchos aspectos sobre este tema. Realmente. Gracias, Pedro, gracias, y buenas noches a usted y a la audiencia. Gracias, buenas noches también para vos. Gracias, Víctor. ¿En qué es lo que se está trabajando para este viernes, Ángel? Bueno, este viernes estamos trabajando con toda la comunidad de San Rafael para una caminata que se va a iniciar a las 20 horas en el kilómetro 0. Vamos a dirigirnos rumbo oeste hacia Comandante Salas para doblar, digamos, hacia el norte y culminaremos esta caminata en la Plaza San Martín. Antes, durante y después de la caminata, bueno, habrán oradores, cánticos, gente que se pronunciará a favor de la vida y, bueno, congregando iglesias de distintas extracciones cristianas, es decir, evangélicas, ortodoxos, católicos y, por qué no, también no creyentes, testigos de Jehová y todos aquellos quienes realmente les importa la vida y la vida desde el momento de la concepción. Mientras estamos hablando esto, estamos compartiendo con ustedes algunas imágenes de lo que fueron las caminatas o las marchas anteriores, todas expresiones públicas en este sentido, del que, como bien decía el doctor, participan desde distintos sectores de la comunidad. Vamos a hablar enseguida cuál es el objetivo que se persigue concretamente y con algunos datos desde el punto de vista médico y jurídico. Pero sabemos que esto trasciende lo médico, lo jurídico, llega muchas veces a tomarse decisiones que tienen mucho que ver con lo que uno emprenda desde el punto de vista espiritual, que es lo que nos da la trascendencia precisamente. Y por eso hemos invitado esta noche al pastor Víctor Doroschuk, porque sabemos de la participación importante de las iglesias evangélicas en este tipo de actividades. ¿Cómo lo ves vos, Víctor? Bueno, la iglesia evangélica en Argentina tiene un fuerte compromiso desde hace un tiempo atrás. En algunas ciudades como Córdoba, Neuquén, muchas otras, Buenos Aires mismo, hicieron marchas multitudinarias. Estamos muy comprometidos con este reclamo, ¿sí? O diría, este clamor, ¿sí? Para que se respete la vida. Y donde, bueno, creemos que no se lo puede mirar solamente con un ojo de la ciencia, sino también tiene una connotación espiritual esto. Y nos preocupa lo que se libera a partir de que si se establece esta ley, lo que se libera en los aires, en lo espiritual. Esto no es gratis, no es gratis.
Dicen aborto gratuito y seguro, Libre, sí. pero gratuito de dinero, pero en el plano moral y espiritual lo que trae aparejado es tan fuerte que lo desconoce la gente. Y uno sabiendo, trabajando con personas, atendiendo mujeres que pasaron por el aborto por una y otra razón, conociendo los trastornos y lo que genera, no puede quedarse quieto ni callado. Por eso es que repudiamos totalmente esto y yo creo que es un atropello, primero, a la Constitución, es un atropello a la Constitución, un atropello aún más allá de la Constitución, a lo moral, a lo espiritual, y también, ¿por qué no decir un atropello al pueblo? Porque la mayoría del pueblo no está de acuerdo. Yo hice un sondeo, y donde hoy fui, Buenos Aires, acabo de estar en el sur de Buenos Aires, hablando con gente, digo, voy a preguntar, a ver, me voy a desasnar, digo, sí. Porque uno cuando yo hablo con los fieles de la iglesia, por supuesto. Claro, está en el mismo ámbito, claro. Lógico. No, la mayoría de la gente no está de acuerdo. Y mucha de la gente que votó, a quienes hoy proponen o apoyan esto, dicen, no estaba en su plataforma, no lo sabíamos antes de votar, no nos habían dicho nunca esto. Bueno, yo tengo que decir algo muy esto, fuerte ahora, te voy a decir, Pedro, a vos y a toda la audiencia. A ver, el presidente actual, Mauricio Macri, se pronunció a favor de la vida en público. Pero puertas adentro no es así. Tenemos denuncias muy graves. Es el problema. Hay mucho lobby adentro, hay mucha presión y donde se está trabajando muy fuerte, haciendo todo lo posible para que esta ley salga. Hay mucha plata también. Y mucha plata. Entonces, ¿de qué sirve dar la cara y decir yo estoy a favor de la vida cuando realmente por dentro no es así? Entonces eso nos enoja mucho, eso nos inquieta. Claro, defrauda. Esto defrauda. Defrauda. Sí. Desde el punto de vista médico y jurídico, ¿cuáles son los respaldos que se tienen o las argumentaciones que se tienen, Ángel, para decir, bueno, yo estoy a favor de la vida? Yo preguntaría a la inversa, te voy a contestar, bueno. Pedro, por supuesto. Yo querría Está saber bien. al revés, les preguntaría quienes han querido sacar esta barbaridad de proyecto que no es una ley, de proyecto de aborto legal y gratuito, ¿cuáles argumentos tienen ellos? A ver, primero que esta ley no es una ley. Sí, yo lo he dicho en otras entrevistas, en otros espacios, una ley para que sea ley tiene que tener un principio ordenador de justicia, ¿no es cierto? Para que no solo tenga apariencia de ley, sino que sea una verdadera ley, una ley ordenadora. Esta ley altera el orden social, de hecho, a los hechos me remito, la zozobra social que está causando, digamos, en las almas de los argentinos este proyecto de aborto es gravísimo, es un hecho de violencia social contra la conciencia de los argentinos. Tema número uno. Toda ley que no tiene, digamos, que tiene solo la apariencia de ley y no tiene este efecto ordenador, sino en este caso de causarle un daño a la sociedad y a las vidas, ¿no es cierto? Es una ley moralmente ilícita y moralmente uno debe resistir a ella y debe desobedecerla. Y ahora vamos a hablar desde lo médico. Están criminalizando el juramento hipocrático. Esto lo he escuchado de varios. Yo lo voy a Incluso leerlo. la Federación Médica Argentina. La Asociación Médica, la Academia Nacional de Medicina y la Academia Nacional de Derecho están absolutamente en contra del proyecto. Yo me voy a remitir, son 2 renglones, pero quiero leer los textuales al público. El juramento hipocrático respecto al aborto dice particularmente: no daré una medicina mortal a nadie que la pida, ni haré sugerencias a este respecto. De modo similar, no daré a ninguna mujer un remedio abortivo. Guardaré mi vida y mi arte con pureza y santidad. Nosotros esto lo hemos jurado, le hemos consagrado la vida y preferimos cualquier cosa, ir presos,
que nos quiten la vida antes que violar este juramento. Ya le hemos dedicado la vida, Pedro, a nuestra profesión. Sí. No nos pueden pedir que ahora nos dediquemos a matar. Ahora, Es más, penaliza inclusive el aconsejar a una mujer respecto a otras alternativas que no sean el aborto. Y ¿sabes, Pedro, por qué es esto? Porque hay un gran negocio detrás, como dijo el pastor. sí. Esto no surge como una necesidad por las muertes maternas que yo... Sí, pero los números que hemos visto y que hemos escuchado hay 31 no son reales, en el año 2017. Habría que ver cuántos mueren de tuberculosis, por escasez de recursos, por falta de medicamentos, por accidentes de tránsito, por medicamentos que no llegan a tiempo. Bueno, no surge realmente como una necesidad médica, no surge, como dicen algunos senadores, porque es un problema de salud pública. El año pasado habían solo 31 casos contabilizados. ¿Sí? ¿En todo el país? En todo el país. Confrontemos esto con las otras causas de enfermedad que el Estado hoy no les está dando la debida respuesta, y contabilicemos también de que no va a pasar el proyecto por la Comisión de Presupuesto, es decir, que se va a matar. De la vicepresidenta, que exactamente, ¿no? Nosotros salimos en apoyo a la vicepresidenta, ya te voy a comentar en qué punto. Se va, supuestamente, porque ningún médico se va a prestar a esto, van a usar recursos del Estado para matar a argentinos por nacer, usando los recursos que faltan para los cancerosos, para las enfermedades infecciosas, etcétera, etcétera. Y quiero decir que esto no viene como una necesidad de la salud pública, esto viene financiado por una internacional de la muerte, y esto es motivo de trabajo periodístico, que fue fundado por una mujer a principios del siglo pasado, que fue una de las ideólogas del nazismo y de la eugenesia. Pónganse a buscar, en vez de solamente usar un pañuelito verde y repetir eslogan, ¿cuál es esta internacional de la muerte? ¿Cuánto dinero le ha puesto al país en estos últimos 4 años? ¿Sí? Y cómo realmente fue cómplice, fue parte y fue una de las ideólogas del nazismo. Hoy esta institución internacional de la muerte no solo la va imponiendo en todo el mundo, por motivos económicos y geopolíticos que muy bien después puede explicar el pastor, sino también por motivos económicos, porque al bebé por nacer se lo desguaza, es decir, se le saca cada órgano, cada tejido y se lo vende. Esto en este momento está en la justicia en Estados Unidos, porque ha sido absolutamente evidente, denunciado, y está saliendo a la luz que esta organización aparentemente benéfica está haciendo en todo el mundo un negocio con el aborto, promoviendo el aborto. También hay causas de tipo geopolíticas, de dominación, que tienen que ver con el grupo Bilderberg. Nosotros sabemos que realmente los gobiernos representativos de hoy tienen muy poca fuerza, muy poco vigor frente al nuevo orden mundial, que nosotros no lo vamos a aceptar, vamos a trabajar para el viejo orden local o el nuevo orden local, ¿sí? Esto se promueve desde estas instituciones, y ahora le toca al pueblo argentino. Y después de eso van a venir otras cosas. Pero créame, Pedro, nosotros no vamos a prestarnos a violar nuestro juramento hipocrático, no vamos a aplicar nuestros conocimientos contra la muerte. Y no solo eso, sino que ya se está trabajando en una petición. Hay 2 peticiones. Una, de la cual yo soy autor, en la que le pedimos a la licenciada Gabriela Michetti que lleve esto a un plebiscito, porque sabemos las presiones y eventualmente, vamos a decirlo obscenamente, el dinero que está corriendo en los legisladores, que lo llevemos esto a un plebiscito y que sea el pueblo argentino el que se pronuncie. Y también hay otra petición que ya ha empezado a dar vuelta para pedir la renuncia del ministro de Salud, Rubinstein, el doctor Rubinstein, a nivel nacional. No vamos a escapar de esto, vamos a avanzar y no nos vamos a dejar cazar ni vamos a huir, vamos a avanzar. Vamos a avanzar por nuestro
juramento y por aquello a lo que le consagramos nuestra vida. Claro. Quien nos está dando estos conceptos es el doctor Ángel Gargiulo, que además de médico está en este programa de esta noche, como integrante de la Iglesia Ortodoxa aquí en nuestro departamento, en nuestra región, y hemos querido tener esta amplitud de criterio más allá de lo que ya se conoce, que ha expresado la Iglesia Católica Romana al respecto. Y hemos querido por eso también invitar al pastor Víctor Droschuk, quien recién nos hizo una síntesis muy concreta, con nombres y apellidos de cómo viene la mano en este tema. Y precisamente por esto, y por qué las iglesias evangélicas, pastor, tienen un protagonismo, al menos externo, al que no estábamos acostumbrados a ver todavía en nuestro país. ¿A qué lo atribuye usted, cómo lo ve, aunque sea a nivel local, a nivel regional? Bueno, el protagonismo que tiene la iglesia es producto de estar presente con la gente y con la necesidad de la gente. Cuando uno está con la gente y conoce la necesidad, no puede luego ignorar lo que debe hacer un líder. Un líder que representa a la gente debe marchar en favor de la gente en cuestiones como esta, ¿no? Entonces no podemos quedarnos de brazos cruzados porque conocemos, como dije al principio, lo que genera todo esto. La iglesia, lo positivo de la iglesia evangélica es que, bueno, es transversal, no tiene un papado, sino que cada determinada cantidad de congregaciones hay un presbiterio y entonces no tenemos que acudir a una cabeza para pedir autorización, porque a veces se torna un poco burocrático. Yo sé que en la Iglesia Católica muchos quisieran, pero a veces cuesta articular un poco porque es una estructura muy grande y bueno, en cambio la Iglesia Evangélica tiene más libertad en este aspecto para poder trabajar de inmediato, así rápido. Y por eso lo están haciendo ahora. Y lo estamos haciendo ahora. Sí. Pero bueno, yo me sumo a esta campaña, me sumo a las marchas, porque se ha hablado mucho desde lo científico y que es válido y es necesario y era muy sabio plantearlo desde la ciencia. Pero he notado que hubo muy pocas voces que hablaran desde más allá de la ciencia, que es lo espiritual, lo moral. Me voy a remitir a un caso bíblico. Cuando estaba embarazada Elizabeth de Juan el Bautista, se acercó la Madre María y el niño saltó en el vientre. Percibió, porque hay una percepción, percibió que estaba el Mesías. Nosotros creemos que a partir de la fecundación, allí comienza algo divino. De la concepción, sí. Comienza algo divino. Y creemos también que el ojo de Dios es el que está observando, como dice Salmo 139, y conoce al detalle la identidad de cada uno, pues a cada uno nos ha sido asignada una identidad distinta. Y veo que no cabe esa expresión que dicen interrupción, porque si la madre tiene un ADN, el niño que están abortando tiene otro, y luego cuando tiene uno que supuestamente lo quiere, tiene otro ADN, entonces no hay interrupción. Hay anulación. Hay anulación, hay muerte de por medio. Nosotros creemos firmemente que Dios quita y Dios da, o Dios da y Dios quita. Nosotros no tenemos derecho absoluto. Y no tengo problema en decir que las personas tienen el derecho de tener relaciones porque cada uno asume la responsabilidad en el matrimonio o fuera del matrimonio. ¿Sí? Cada cual haga lo que quiera con su vida. Lo que sí tiene que tener en cuenta, yo se lo enseño, que cada acto sexual, detrás de él puede venir una vida.
Entonces, a la hora de tener relaciones sexuales, tiene que saber la persona, sea hombre o mujer, que esa relación sexual, después que terminó, puede generar una vida. Entonces, educación sexual, sí, es necesario. En las iglesias, en la escuela, en la sociedad, hay que educar. Hay métodos de prevención, hay muchísimos, ha evolucionado mucho en esto. Y nosotros como iglesia evangélica estamos muy abiertos a esto. Habían iglesias que no tanto, pero bueno, no importa, respetamos, pero está muy abierto esto. Pero si algo realmente nos une a todas las confesiones, es que todos estamos a favor de la vida y en contra del aborto. Perfecto. Después puede haber diferencia en de matices. De matices, pero sí. Bueno, concretamente, ¿para qué hora está previsto, recordemos, lo de este viernes? ¿Y quiénes pueden acompañarlos en esto? Bueno, todos los que realmente los inspire el amor a la vida por nacer, al niño por nacer, sin necesariamente confesarse de una u otra religión. A todos es como el Evangelio, a todos los hombres de buena voluntad, hombres y mujeres de buena voluntad. Nos vamos a reunir entonces en el kilómetro 0. Va a ser algo ameno. Trataremos de que sea agradable a las 20 horas. Y de ahí, bueno, habrán oradores, habrá música en favor de la vida. Luego haremos la caminata hasta la Plaza San Martín. Ahí también cantaremos algunos himnos, algunas canciones alusivas. Y bueno, en paz nos iremos cada uno a sus casas, pero habiendo dado testimonio de esto, que estamos realmente en defensa de la vida, y que si realmente las cosas se van de las manos, como esperamos que no se vayan de las manos, nosotros vamos a pedir que se plebiscite. La verdad que plebiscitar la vida, pero son las reglas del juego, Pedro, da repugnancia hablar de plebiscitar la vida, pero no dejan otra alternativa cuando hay un puñado de senadores y diputados que cambian todos los días de opinión y sabemos que están entrando ingentes cantidades de dinero de uno y de otro lado. Entonces las cosas, cuando hay un principio en política que se llama principio de subsidiariedad, cuando realmente el poder que uno delega no es cumplido acabadamente, en este caso no se cumple la legitimidad de ejercicio, en este caso están sacando una ley que no estaba en las plataformas, ese derecho vuelve al pueblo y el pueblo tiene derecho, el pueblo argentino, a votar a favor de la vida, y eso es lo que estamos también pidiendo. Perfecto, muy bien, muchas gracias, doctor Ángel Gargiulo. Gracias, Pastor Víctor Orochún, por habernos acompañado esta noche. Gracias a ustedes. Y seguiremos informando de esto permanentemente, por supuesto. Gracias, Pedro. Gracias a todos los oyentes. Bueno, vamos ahora a ir a una breve pausa en Periodismo de Opinión. Enseguida continuamos. Vamos a conversar en el próximo bloque con la profesora Andrea Greco. Y como este mes de junio nosotros dijimos que durante todo el mes íbamos a comentar algo relacionado al periodismo, en homenaje sobre todo a Mariano Moreno, sus ideales, a la Gaceta de Buenos Aires, pero a quienes están en el periodismo hoy y estuvieron hace muchos años. Ella nos va a comentar algo sobre el periodismo en el siglo XIX en nuestra región. Lo comentamos enseguida después de esta pausa. En Montemar, pedir tu préstamo personal es fácil como pedir un deseo. Préstamos en el acto, solo con DNI y CBU y sin historial crediticio. Conoce más en montemar.com.ar. Es fácil, es Montemar. Vecinos del Unimed. Los miércoles pasará por su domicilio el camión de la separación de residuos. Es que su barrio fue elegido entre todos los barrios de la ciudad para el inicio del operativo. En su casa o comercio recibirá 2 bolsas, una para plásticos, envases de gaseosas, agua, shampoo, detergentes, lavandinas, tapitas y bidones. La otra bolsa será para cartones y papeles, cajas, cuadernos sin anillado, diarios, revistas, folletos y guías telefónicas. No coloque pañales, vidrios, tapas metálicas de yogurt o dulces, telgopor, pótex de dentífrico, ni botellas con aceite o combustible. Su colaboración hará la diferencia. Usted es importante.
Observatorio del Reciclado y Municipalidad de San Rafael. Señor usuario, Irrigación le recuerda que es tiempo de realizar la limpieza de cupo del canal o hijuela que le lleva el agua. Evite sanciones y suspensión de turnado de riego. Con su solidaridad, el agua llega a todos los regantes. Asesórese con su inspector de cauce o en la subdelegación correspondiente. Es tiempo de tomar conciencia. La limpieza de cupo es fundamental para una mejor distribución del agua. Departamento General de Irrigación. El arte permite expresar ideas, emociones, percepciones y sensaciones. Tercer Bienal de Arte Atuel, Pintura y Escultura. Convocatoria de trabajos hasta el 3 de septiembre. Habrá 280.000 pesos en premios. Bases y condiciones en el multiespacio cultural o en bienalatuel.alvearmendoza.gov.ar. Municipalidad de General Alvear. Tierra con alma. Bueno, en este segundo bloque de Periodismo de Opinión vamos a conversar con la profesora Andrea Greco, con quien hemos charlado en otras oportunidades sobre temas históricos relacionados casi siempre a la política, a las instituciones en general, pero hoy tenemos el agrado de recibirla, nosotros los que trabajamos en la comunicación, para hablar precisamente de lo que ella ha investigado, ha estudiado, ha leído, de lo que fue el periodismo en el otro siglo anterior, en el siglo XIX. Mire que hace ya tiempo, pero los que tuvimos la oportunidad de comenzar esta tarea en el siglo XX, muchas veces no nos acordamos bien o no sabemos qué códigos se manejaban, cómo se hacía periodismo en el ya antiguo siglo XIX. ¿Cómo le va, profesora? Gracias por venir. Buenas noches, Pedro. Sí, realmente que es un tema sumamente interesante. Creo que todos sabemos, para bien o para mal, la importancia enorme que ocupan los medios de comunicación en nuestras vidas. Sí. Y para bien o para mal. Para bien o para mal, así es. Así la responsabilidad que uno sí, tenga, sin ¿no? duda que es así. Y por eso ese inicio hoy ha evolucionado tanto y tan rápidamente los medios de comunicación. Hace unos años estábamos todavía tan apegados al papel, hoy los medios digitales, la televisión, internet, las redes, ¿no? Que bueno, por ahí uno se olvida de cuál fue el origen de eso. Y bueno, en este caso ese ha sido el trabajo mío en esta tesis doctoral. ¿Lo mostrar? Permítame, por favor. Vamos a ver si lo puedo mostrar con alguna de las cámaras en primer plano, mientras seguimos escuchando. Que ha llevado sus buenos años, más de 10 años de estudio para poder llegar, sobre todo, a recabar la documentación necesaria para escribir esta tesis doctoral. Y de allí que el interés mío hoy sea hacer partícipe a toda la comunidad y en especial a los medios de comunicación, sobre todo estando en junio en el mes del periodismo, de los inicios del periodismo en Cuyo. Acabamos en un capítulo concretamente el periodismo en Mendoza, exacto, el periodismo en San Juan, algunas cuestiones claves. Qué interesante que está todo esto, bueno, para leerlo con detenimiento. Desde el punto de vista patrimonial, sí, esto es muy importante porque yo he logrado recuperar periódicos que no están en Mendoza, pero que estuvieron, que se hicieron en Mendoza, que están dispersos en el país en distintos archivos, a veces un periódico en uno, el número 2 en otro archivo y así. Una tarea muy grande, por eso es que me ha llevado tanto tiempo realizarla, e incluso parte de estos periódicos en el extranjero, particularmente en Santiago de Chile, y sobre todo, para mi sorpresa, la colección más grande y más importante la encontré en Río de Janeiro. Entonces, esto es un tesoro. Algunas imágenes, ¿no? Esto es un tesoro que realmente hoy tenemos en Cuyo, que es el haber recuperado este patrimonio que nos acerca a los orígenes de cómo se inició el periodismo. Todos sabemos cómo se produce hoy un medio digital, un medio
tanta gente que Sí, trabaja, sí. tanta maquinaria El que sistema se online, el emplea, sistema instantáneo, ¿no? tantos, Sí. tanta tecnología que se maneja, y en cambio los inicios fueron tan esforzados, ¿sí? Dentro de 2 años se van a cumplir en el 2020 los 200 años del primer periódico de Cuyo, el mendocino Termómetro del Día, que así se llamó el primer ¿Cómo es periódico. el mendocino Termómetro del Día? No, Termómetro Termómetro del del Día Día, se que llamaba se editó el- en Mendoza. Ajá. En San Juan el primer periódico salió en el año 1825. El de Mendoza sacó un aviso que sería el equivalente a lo que hoy llamamos la editorial de un periódico, el 13 de mayo de 1820, para avisar que iba a salir el periódico. Y el 20 de mayo de 1820 salió por primera vez este periódico. Estamos viendo imágenes en de las lo que es imágenes estábamos viendo todavía cómo se producen los periódicos actuales. Sí. Y ahora estamos viendo lo que eran las máquinas de aquel entonces. Es la misma imprenta de Gutenberg, Sí. la que produjo Acá nuestros están primeros las primeras impresiones. nuestros primeros periódicos. Fíjese que, por ejemplo, el Termómetro del Día explica en su prospecto, que así se llamaba esta carta de presentación, que solo va a tener 4 páginas por la escasez de letras. Claro. Porque como van a ver ahora en este video, cada página se formaba poniendo letra por letra, Sí. las letras de metal, que Sí. ese había sido el gran adelanto Claro. que introdujo O Gutenberg, claro. justamente porque era de una familia de orfebres, Sí. Gutenberg. Entonces los tipos móviles que antes se hacían de madera Sí. y por lo tanto no tenían demasiada vida utilidad, sí, sí, y sí. se arruinaban fácil, los cambió por tipos móviles de metal. De metal, sí. Y la Y prensa, como se acaba esto- de ver, sí. la adaptó de una prensa Sí. de vino, Si me permiten. convirtió esta prensa para el papel. Acá están estos costaditos que se ven, son las guías a que hace Exacto, referencia. Yo exacto. tuve la suerte, no puedo evitar la nostalgia en este momento, la suerte de trabajar muchos años junto a mi papá en una imprenta tipográfica que teníamos. Exacto. Donde no hacíamos periódicos, por supuesto, pero todas las impresiones Se hacían eran así. según el método de Gutenberg, así como Así. se ve acá, poniendo letra, Letra por por letra, letra. de distintos tamaños, cuerpos que se llamaban, Exacto. que se llaman. Ya prácticamente no se utiliza más esto, muy poco. Las imprentas actualmente tienen otros sistemas de impresión, pero esto era una tarea también artesanal, Artesanal, aunque con sin duda. muchas tiradas, ¿no? Sin duda. Las maquinarias alemanas, cuya principal marca fue Heidelberg, hacían tirajes importantísimos. Claro. Y muchas veces a 2 y 3 colores, nada más. Claro, O sea, claro. había que ser cuidadoso de eso por la cantidad de veras. Bueno, es una tarea tremenda. En los realmente, inicios, tremenda. ahora va a mostrar el video. Este video es de la Universidad de Alcalá de Henares, esta parte de la prensa, Ahí está prensando. porque fue el cardenal Cisneros, fundador de la Universidad de Alcalá de Henares, el que introdujo la imprenta en España, en el claro. siglo XVI. Y entonces, bueno, en el 2016, cuando se cumplían 500 años de la imprenta, la universidad sacó este pequeño video del cual yo saqué un fragmento. Ahora explica el video cómo se introducían las ilustraciones. Ahí está. Después claro. de que cada Acá papel, está. cada hoja se hacía una por una y se dejaba secar, las ilustraciones había que ponerlas como si fuera un sello. Y si se querían colorear, se coloreaban A a mano. mano, Sí. una por una. Aquí estamos viendo. Bueno, esos eran la tecnología, digamos, que inauguró el periodismo nuestro. Bueno, Sí. ahí aparece el sueño de Cisneros, que ese es el sello de... Este es el prospecto del primer periódico. ¿Ve? Y acá, ahí dice que la escasez de letras Sí, no sí, va a sí, permitir
llenar más de 4 20 de mayo de páginas. 1820. Esto que estamos viendo ahora es el primer periódico. Esto no se conoce, no lo conocen los periodistas, no lo conocen los historiadores, realmente no. No lo conocen los investigadores de la literatura porque no ha estado en el país. Recién ahora, digamos, a partir de esta recuperación de patrimonio periodístico que yo he podido hacer... ¿Qué te motivó a hacer todo este trabajo? Bueno, fueron muchos años. Yo empecé con esta tarea en el año 1998, en que obtuve una beca de investigación. 20 años ya, sí, no es poca cosa. Una beca de investigación para el Instituto Cini de Buenos Aires, que tenía un proyecto muy grande de recuperación de las imprentas y de la bibliografía de todo el Río de la Plata. Yo gané la beca y entonces mi trabajo consistía en recabar toda la información de las imprentas y de los impresos que habían salido en las provincias de Cuyo, Mendoza, San Juan y San Luis. Con motivo de esa beca, bueno, yo acordé con el Instituto Cini que yo les proveía a ellos de los materiales que yo encontrara en Cuyo y ellos me compartían los materiales que ellos habían encontrado en Buenos Aires, de nuestra región. Sí, sí. Y bueno, en el año 2005, cuando me inscribí en la carrera de doctorado, dije, bueno, todo este enorme patrimonio que yo tengo a mi disposición, hay que estudiarlo. Yo he hecho un estudio histórico sobre estos materiales, pero las posibilidades, las perspectivas de análisis son enormes. Sí. Pensemos, este programa se llama Periodismo de Opinión. Sí. Bueno, este primer periodismo fue un periodismo de opinión, netamente. Esto nos enorgullece, no lo sabíamos. Claro, yo hablo de periódicos. Claro, hablo de periódicos porque ninguno de los periódicos de la primera mitad del siglo XIX, acá en Cuyo, ninguno fue diario. Fue periódico. No había ni la tecnología, ni la cantidad de letras, ni el capital económico necesario para poder producir diariamente. Andrea, te propongo que vayamos a una pequeña pausa, porque además de todo esto que hemos hablado, de la historia y de la forma de imprimir este primer periódico hace ya 200 años, quiero que nos comentes, si te parece, qué decían esos periódicos, cuál era el contenido de esto. ¿Cómo no? ¿Ah? Sí. En un minuto. Vamos a una pausa, ya volvemos con la profesora Andrea Greco. En Montemar, pedir tu préstamo personal es fácil como pedir un deseo. Préstamos en el acto, solo con DNI y CBU y sin historial crediticio. Conoce más en montemar.com.ar. Es fácil, es Montemar. Vecinos del UNIMED. Los miércoles pasará por su domicilio el camión de la separación de residuos. Es que su barrio fue elegido entre todos los barrios de la ciudad para el inicio del operativo. En su casa o comercio recibirá 2 bolsas, una para plásticos, envases de gaseosas, agua, shampoo, detergentes, lavandinas, tapitas y bidones. La otra bolsa será para cartones y papeles, cajas, cuadernos sin anillado, diarios, revistas, folletos y guías telefónicas. No coloque pañales, vidrios, tapas metálicas de yogurt o dulces, telgopor, potes de dentífrico, ni botellas con aceite o combustible. Su colaboración hará la diferencia. Usted es importante. Observatorio del Reciclado y Municipalidad de San Rafael. Señor usuario, Irrigación le recuerda que es tiempo de realizar la limpieza de cupo del canal o hijuela que le lleva el agua. Evite sanciones y suspensión de turnado de riego. Con su solidaridad, el agua llega a todos los regantes. Asesórese con su inspector de cauce o en la subdelegación correspondiente. Es tiempo de tomar conciencia. La limpieza de cupo es fundamental para una mejor distribución del agua. Departamento General de Irrigación.
El arte permite expresar ideas, emociones, percepciones y sensaciones. Tercer Bienal de Arte Atuel, Pintura y Escultura. Convocatoria de trabajos hasta el 3 de septiembre. Habrá 280.000 pesos en premios. Bases y condiciones en el multiespacio cultural o en bienalatuel.alvearmendoza.gov.ar. Municipalidad de General Alvear. Tierra con alma. Una calle del pueblo que se llama... Bueno, aquí estamos, charlando con la profesora Andrea, recordando viejos tiempos que tienen que ver con lo que ella como escritora e investigadora y yo como imprentero en mi juventud, bueno, hemos estado relacionados con las impresiones. Pero lo que hablábamos recién, más allá de la historia, de la forma tan gráfica como observamos que se podía imprimir ese diario de hace 200 años, ese periódico, perdón, de hace 200 años, ¿cuáles eran, según su investigación, profesora, los contenidos? Porque ahora estamos acostumbrados a ver diarios impresos que tienen los temas del día, los más acuciantes, los más candentes, buscan que los títulos sean los más impactantes, en fin. Claro. Y adentro tienen algunas notas de opinión, generalmente los días domingo, o algunos días especiales. Pero en ese tiempo, en que era muy poca la gente que trabajaba para hacer un diario, este periodismo era estrictamente de opinión. Pensemos que tanto Mendoza como San Juan, no hablo de San Luis porque el primer periódico de San Luis salió después del año 50, o sea, en la segunda mitad del siglo XIX. Tanto Mendoza como San Juan no eran sociedades tan grandes como para que la gente no se enterara de las noticias pasaba, claro, en la carnicería, en la peluquería, seguro, en el café, seguro, y demás. De modo que en el periódico, principal y prioritariamente, lo que se hacía era manifestar opiniones. No había el estudio del diseño, de la diagramación, de titulares, de copetes, de... Nada, el periodista pensaba que por lo general era claro, una sola persona que hacía... Claro, el periodista era el que escribía y después el cajista que acomodaba las letras para poder largar la impresión. Pero no había en su mucho contenido, más. ¿Qué es lo que había? ¿Su opinión sobre distintos temas? Su opinión sobre distintos temas que podían ser temas políticos, temas de derecho, temas económicos, temas acerca de la discusión constitucional, la literatura, toda la literatura, la primera literatura, la literatura que nosotros leemos del siglo XIX en los colegios secundarios, no se editó como libros, sino en los periódicos, como folletín en los periódicos. O sea que la educación tenía su canalización también ahí. Un gran lugar para la educación. En el bloque anterior, el tema que me precedió, hablaban de este divorcio entre la moral y la política. Bueno, eso no pasaba en el siglo XIX. Había un gran interés en el periodista por educar, por mejorar las costumbres, por transmitir valores, por elevar el nivel cultural. Y esto cómo se hacía, y con todos los medios posibles. Recién en la pausa le comentaba que, por ejemplo, hubo periódicos que íntegramente se escribían en verso. O sea, todos los temas del periódico con rima, métrica, escrito como un poema. Otros periódicos que no estaban escritos en verso, sin embargo, tenían su parte dedicada a la poesía. ¿Y qué buscaban en la poesía? Y buscaban, por ejemplo, aquellas que servían para mejorar los valores, las costumbres, para elevar la moral, para dejar una enseñanza. Había lugar para fábulas, había lugar para relatos, para cuentos, para alegorías, había lugar para la tradición clásica. Claro, al ser periódico, o sea que no estuviera todos los días, también la gente tenía más tiempo para leerlo, ¿no? O claro, para sentarse a leer, y para prepararlo. Y una cosa bastante interesante es que la lectura colectiva, porque como no todo el mundo sabía leer, sucedía
que alguien leía en voz alta y los que no sabían leer escuchaban la lectura del periódico. Sí. Entonces, de este modo, se difundía mucho más de los números que nosotros podemos contar de la tirada de impresión. Sí. Hay un solo caso en el periodismo cuyano en que el periodista manifiesta abiertamente su deseo de que sea un negocio, digamos que él quiere vivir de eso. Fuera rentable, lógico. Ese es Sarmiento, con su primer periódico, El Sonda. Pero el resto de los periódicos no, era como un gusto, digamos, por transmitir ideas, por enseñar. Había grandes polémicas, por supuesto, porque imagínense que estamos hablando de tiempos de la organización nacional, tiempos de la guerra entre unitarios y federales, y bueno, y todas estas cuestiones se debatían en los periódicos. Claro. Por eso es que digo que las ópticas, las perspectivas sobre las que se puede echar luz a partir de estas fuentes son innumerables. Se pueden hacer estudios literarios, lingüísticos, sociales, socioeconómicos, jurídicos, basados en estos materiales, claro. Vos sabés que ahora que hablábamos de la educación a través de los medios, recuerdo que en la parte académica se nos ha enseñado que los tres pilares que sostienen o que debieran sostener una comunicación son informar, formar y entretener. Entretener sobre todo por la función lúdica, que llegue accesiblemente, que sea agradable leerlo. Pero el segundo de los pilares, el de formar, concretamente significa educar, ayudar, colaborar a elevar ese nivel general de oyentes, de televidentes, de lectores y demás. No sé si actualmente se tiene muy en cuenta esto, pero es grato saber que hace 200 años ya se tenía esto presente. Sí, ¿no? Y esa era la función primordial del periódico, formar. En general eran empresas que solían durar poco tiempo, ser bastante efímeras. Por lo económico. Por lo económico, cosas, claro. Porque no, digamos, se dificultaba la recuperación de la inversión que se hacía. Sin embargo, en el mucho o poco tiempo que tuvieran, con las pocas y rudimentarias tecnologías que empleaban, eran sumamente creativos y sumamente comprometidos con lo que pensaban. Y tal vez el hecho de la escasez de dinero haya sido un beneficio, porque sabemos también que a veces el dinero corrompe, condiciona al periodista a obrar según la dirección editorial y demás, cosa que no existía en esa época. Claro. Digamos, el periodista tenía toda la libertad para... ¿Hasta qué época más o menos llega esta investigación tuya? Yo he trabajado desde el inicio en 1820 hasta 1852. ¿Por qué tomé como finalización esa fecha? Bueno, porque en primer lugar, desde el punto de vista periodístico, hay un cambio muy grande que se da con la aparición del diarismo. O sea, en 1852 aparece el primer periódico diario. Y esto trae aparejado una serie de cambios. Por ejemplo, la información, la noticia, sí va a pasar a ocupar un lugar muy importante en el periódico diario. Seguro. Cosa que no tenía en el pero al anterior. Ser diario, si no, pierde vigencia enseguida. Exacto. Más, y por otro lado, porque a nivel político, de la política global de la nación, también hay un cambio importante que se produce a partir del ascenso de Urquiza al gobierno y la sanción de la Constitución Nacional en 1853. Claro. Entonces, tanto por lo político como por lo periodístico en sí, fue una manera de establecer un límite, porque hay un cambio. Incluso había ya estudios, por ejemplo, mi codirectora de tesis, la doctora Fabiana Varela, doctora en letras,
ella trabajó acerca del Constitucional de los Andes, que es este periódico que empieza en 1852. Entonces lo que no estaba trabajado era lo anterior. Por ejemplo, lamentablemente hace poquitos años que salió el tomo dedicado a Mendoza de la Academia Nacional de Periodismo, que escribió Oviedo, que fue tantos años director, Jorge Oviedo, director de periodístico del diario Los Andes, sí. Pero claro, para esta primera época, para la primera mitad del siglo XIX, él ha trabajado con lo que había, que eran los relatos de los cronistas. Las fuentes no las tuvo, no las pudo consultar. Claro, entonces la información que había era muy acotada y de segunda mano. De segunda mano. Por ejemplo, los cronistas en general eran todos liberales. Entonces, de determinados periódicos de orientación federal o de orientación católica, por ejemplo, no hablaban. Los ignoraban. Algunos periódicos que digamos que no compartían con su propia ideología, eran omitidos. Entonces, bueno, eso nosotros a partir de esta recuperación de patrimonio lo hemos podido sacar a la luz, digamos, y encontrar... ¿Cómo se puede leer esta investigación? Por ejemplo, ¿está en las bibliotecas? Bueno, la tesis doctoral está publicada en la Biblioteca Digital de la Universidad Nacional de Cuyo, así que si cualquiera pone periodismo en Cuyo, Andrea Greco, a través de cualquier buscador, van a dar con la tesis. Estamos trabajando en la publicación en papel, en un modo más amigable que semejante mamotreto, que no es tan... Pero eso está bien, es un semejante mamotreto, pero es la esencia del libro. Exacto, es la esencia del libro muchas veces. Sin duda. ¿No? Bueno, te agradezco mucho, Andrea, que hayas compartido esto con nosotros. Es motivo de orgullo para todos, sin ninguna duda. Te vamos a estar consultando cada tanto, porque a los que nos gusta lo histórico y las raíces de nuestro oficio, en este caso, es todo un mundo el que se nos abre, es todo un abanico de conocimientos que no lo teníamos y va a ser grato. Sí, yo creo que sería muy interesante ir pensando antes del 2020 en la posibilidad de tener un día del periodismo mendocino o del periodismo cuyano. No vendría mal, no vendría para mal. La fecha de edición de nuestro primer periódico. Muy bien, muchas gracias, Andrea, muy amable. Bueno, hemos estado todo este rato así conversando con la profesora Andrea Greco sobre su tesis doctoral sobre el periodismo en el siglo XIX, sobre todo en la primera mitad del siglo XIX en la zona de Cuyo, circunscripta en este caso a lo que son las provincias de San Juan y Mendoza. Un aporte realmente interesante el que hemos contado hoy, así que le reiteramos nuestro agradecimiento y también a ustedes por habernos acompañado. Si Dios quiere, nos reencontraremos el próximo jueves, siempre a partir de la hora 22 en vivo y en directo, y nuestro programa grabado con su repetición los sábados a la hora 15:30. Hasta la semana que viene y muchas gracias.